Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con el talentoso artista colombo-danés Noah Larsen Skun. Desde Copenhague a Bogotá, hoy nos encontramos con un artista plástico con un talento increíble. Que le ha permitido crear obras majestuosas. Su excelente técnica, ávida de gran factura, su polifacética forma de entender y manipular cada metodología del arte asociado a conceptos que cuestionan y alertan temas generacionales hacen de su obra una gran joya que, si bien tiene la oportunidad de exponer en Dinamarca y en Europa en general, genera gran desconcierto cuando su discurso es permeado por la cultura que también ha hecho parte de él. Nuestro país, Colombia. Descubrir un talento, apropiarlo y dedicarle tiempo y esfuerzo puede ser la gran puerta al éxito. Tener la intención de escoger un lenguaje para algunas personas resulta ser algo más natural que para otras, sobre todo cuando pareciera que el lenguaje en sí mismo es quien ha escogido a ese personaje. Tener una gran habilidad no es para todo el mundo. Noah, bienvenido. Es un placer tenerte en este programa. De verdad que eres una persona fantástica y como artista, pues nos has dejado imágenes memorables. ¿Cómo estás? Hola Natalia, muchas gracias. Muy bien, gracias. Estoy muy bien y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, qué chévere que estés aquí. De verdad que admiro mucho tu talento. Realmente sí tienes un gran talento. Tienes obras con una gran factura, como lo decía ahorita, siempre al detalle y con la intención de querer transformar tu entorno, pues a partir también del imaginario y de todo lo que has concebido en tus años de vida. Vamos a empezar, como siempre en este programa, con una de tus obras. En este caso vamos a empezar con esta primera obra, ¿sí? Aquí vemos un dibujo con una técnica excepcional, como es, digamos que algo que vamos a ver en toda tu obra. Es en grafito, un hombre que ocupa mitad del cuadro, ¿sí? En una perspectiva difícil desde la anatomía humana. En su mano izquierda un hacha, con lo que parece haber cortado su mano derecha. La imagen es un poco surrealista. Ahí vemos un paisaje con nubes y piedras que acompañan la imagen generando un paisaje, pero el suelo sobre el que se encuentra el hombre, ¿sí? Como unas colinas que asemejan las curvas orgánicas del mismo cuerpo del hombre, o esa es mi percepción, ¿sí? Nos dan un poco más de información de ese lugar, perpetrado además por la mirada frívola y maligna de ese personaje. Este hombre, pues finalmente no es el único que va a aparecer en tus obras. Vamos a ver que eso es una constante. Personajes que ocupan gran parte de la obra como protagonistas en tu obra, si bien no siempre son los mismos personajes, pareciese que fueran de género masculino, ¿sí? Y personas que siempre pues quieren contar algo. Cuéntame un poco quién es este personaje. Bueno, yo creo que primero que todo ese, ese interés por la anatomía humana siempre lo he tenido desde chiquito y yo empecé a trabajar mm, con la anatomía observando pues muñecos en películas de niños. Ujú. Y así fue como que empecé a dibujar muñecos, em, empecé a, sí, a mirar, o sea, yo cogí mucho inspiración de las películas de niños, de 3D, 2D, Ujú. ese tipo de películas. Y ahí fue como que donde yo empecé a entender cómo es que uno puede trabajar con la realidad
distorsionar un poquito, pues, o exagerar algunas cosas, algunas facciones Ajá, eh, em, del cuerpo para crear una expresión distinta o para esforzar más una expresión, ajá. reforzar, perdón. Y eso, eso fue muy interesante para mí y lograr lograr a tener, pues, sí, lograr a poder dibujar exactamente cómo es la anatomía humana, fue como más, o sea, yo quise tener más libertad, entonces eso de perfeccionar la anatomía fue como más, bueno, necesito hacer esto para poder expresar mis pensamientos. Entonces, la figura, este hombre siempre ha sido como como un carácter que yo he utilizado para practicar el cuerpo humano y para practicar la forma, la tridimensionalidad. Entonces él es como un objeto sí, como que yo utilizo para practicar más que todo, pero más profundamente yo creo que pues siempre es como que em, mm, sí, yo creo que esta persona está creada también a partir de mí mismo, o sea, de algunas facciones que yo tengo, eh, de mi cuerpo, de mi rostro, de mi cabello, todo. O sea, hay muchos detalles que yo cojo de mí mismo. Bueno, y estábamos hablando de esta obra, ¿sí? Donde tú nos dices, efectivamente, este personaje tiene mucho de lo que soy yo, ¿sí? Mm. Y eso me inquieta un poco porque realmente te estaba diciendo que uno a veces no se autorreferencia, ¿sí? O sea, eso no es tan común. Generalmente uno busca referentes afuera. No sé cómo lo haces, si lo que te digo, con un espejo, porque definitivamente te detallas mucho y sabes cómo eres y puedes identificar tus rasgos y tu anatomía, pero no es tan común. Me parece muy chévere escuchar esto. El corte de la mano derecha en este cuadro, propiciado además por él mismo, ¿sí? Un corte propiciado por él Ujú. mismo, pues porque eh, tiene el hacha en su otra mano, ¿sí? Como de una forma muy retadora, como además teniendo un conflicto con su entorno. Eso es lo que a mí me hace pensar, con sus fluidos como sangre llegando al océano, destruyéndose a él mismo, pero a su vez a su entorno. Dan cuenta de tal vez de una reflexión de tu perspectiva frente a la vida. Yo quisiera que me contaras un poco de cuáles son tus preocupaciones, tus miedos, tus retos. Pues muy profundo. Yo creo que mis retos son como entender la vida, querer entender la vida, querer saber todo para poder controlar, pues sí, la vida, pero es imposible, ¿no? Ujú, Pero eso es como, como algo que siempre está ahí y, 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 y siempre es un proceso. Entonces, de miedos así es como que el miedo yo creo que más que todo es como el miedo de no ser entendido, ujú, de no saber expresarme bien, de, de cosas así. Em, y en este caso, en esta obra, em, es como,
es como, aquí estoy trabajando más que todo con la técnica, ¿no? Aquí estoy como, como, sí, tratando de explorar la técnica y, y también, y también tratando de dar una, como una señal o que, sí, querer decir que estoy tratando de comunicar algo sobre el medio ambiente, pero el medio ambiente es más como, em, es más como secundario. Aquí el tema es el sacrificio, Ok. el sacrificio de uno mismo para hacer bien en este mundo. Em, Mm, pero al mismo tiempo, también como tú ves como la expresión del rostro del carácter, ujú. él también como que mira al que observa con una mirada como de, de resentimiento. Eso es como, esa mirada, me doy cuenta ahorita, es la mirada que mi papá siempre me daba cuando se sentía decepcionado conmigo. O, o cuando, sí, cuando me quería decir algo, como que tú sabes que hiciste mal, que hiciste algo mal, pero, pero no te digo nada, solamente con los ojos, ¿me entiendes? Con esa mirada. Y ya, entonces esa mirada yo creo que expresa mucho como, como que, bueno, yo me sacrifico, Ujú. pero al mismo tiempo te tienes que sentir mal porque tú no te sacrificaste. Ok. Em, em, sí, no sé cómo conectar eso como con el miedo personal mío, pero son cosas así que ocupan mi mente. Sabes que a mí me pasaba igual, por ejemplo, con mi papá, y es que con los ojos a uno le decía todo, o sea, no me Sí, regañaba, no me decía, no me hacía ni siquiera una señal o una seña con las manos ni nada, sino me miraba así y yo también ya entendía, era como algo muy natural, pero sabes que de pronto uno puede sentir como, por ejemplo, aquí como de espectadores, los que podemos ver la obra, es como una mirada también de juicio, ¿sí? Como si lo que tú dices, como si lo que yo he hecho y lo que usted no ha hecho. Eh, ujú, lo que a mí me ha tocado en la vida, lo fuerte, sí es como un resentimiento, como usted también debería estar pasando por esto. Y me parece además muy pertinente que uses, tú nos contabas ahora, antes de empezar el programa, que cuando pequeño pues dibujaba siempre a blanco y negro y que después de mucho tiempo te diste cuenta que el color también podía contar muchas cosas. Aquí, si bien no me has dicho la palabra autorretrato, pero sí me has dicho, este personaje tiene muchas cosas de mí, pues utilizas el medio más frecuente para ti, ¿sí? Tal vez podría ser el medio más, también más atractivo y con el que te sientes mejor para mostrar todo eso que has sentido de pronto desde niño, ¿sí? Y empiezas también a sugerir el color. ¿Sí? El color como en ese contexto donde tú dices, quiero hablar de mis intereses, por ejemplo, del medio ambiente, de la contaminación, yo qué sé, o de la actitud del humano frente a su entorno, pero de una forma todavía muy disimulada o todavía muy, digamos, no tan expuesta, ¿sí? Como lo está el personaje. O sea, aquí el personaje abarca casi toda la obra y esas, pero hay unas primeras señales de eso que también quieres empezar a contar diferente a lo que ha sido, a lo que han sido tus memorias, a lo que son tus preocupaciones y tus miedos. Vamos a ver otra de tus obras, pues saltamos a esta obra que me parece además un salto
que, bueno, yo no sé cuánto tiempo hay de una obra, entre una obra y la otra, de hecho no sé cuál se hizo primero, pero en esta obra pues vemos ya el color predominante, ¿sí? La creación de Adán, en este caso casi que la recreación, sí. Este fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina ha inspirado no solo a artistas, sino a personas de diferentes disciplinas que han visto en esta representación la imagen perfecta para evidenciar la fuerza que le da vida al hombre, ¿sí? Aquí el hombre es percatado por Dios, ¿sí? Pero no lo consigue. Es decir, un celular logra tener toda la atención de ese hombre. Además, un hombre contemporáneo con camiseta, jeans, tenis, ensimismado, que no puede ver más allá de, de esa pantalla de celular, ¿sí? Eh, si bien podría ser una cosa muy, podría ser una crítica eh, también para nosotros, desde lo contemporáneo, puede llegar a ser una imagen mucho más cercana, ¿sí? Más cercana incluso ya que la de Miguel Ángel, por el tema, por la forma, por los colores, por los contrastes. Eh, los colores muy vivos, la técnica usada de una forma también magistral a tu estilo, ¿sí? Traído a este tiempo, pero de hecho yo estuve haciendo un poco la comparación odiosa con la obra original y es esta parte donde está Dios, pues es como todo está exactamente en el lugar y en el orden, ¿sí? Em, puede ser una obra egocéntrica, si se quiere, no sé si me entiendas esa palabra, vanidosa, ¿sí? Atrevida. ¿Cómo manejas tú tu talento tan descubierto ya? O sea, porque para nadie es un secreto viendo tus obras que tienes un gran talento. ¿Este talento de pronto te ha llegado a hacerte sentir diferente frente a otras personas? Pues, mm, sí, sí, de alguna manera sí. Yo cuando niño siempre me quedaba pintando en los recreos, pues en el salón, me quedaba en el salón pintando, dibujando. Y yo tenía como más, sí, yo quise más que todo estarme metido en mis ideas, mis propias ideas, y no tuve como mucho interés por socializar cuando era niño. Ujú. Em, no tenía mucho interés por el deporte, digamos, pero eso sí me llegó más tarde. Em, pero yo creo que o sea, lo que siempre me ha dicho mi papá, yo no sé si sea cierto, pero mi papá fue siempre muy influyente en ese sentido, en ese aspecto de mi vida, de, mm, de explorar mi arte y explorar mi persona como artista. Entonces, yo tengo muchas como influencias de él, sí. Y él siempre me dijo que yo tenía algo especial, que tenía que explorar eso más y no dejarme distraer por todo lo que hacían los demás. Entonces, yo naturalmente, como idolizando a mi papá también, me puse em, sí, a enfocar más en eso. Ujú, Y yo tenía muchas ambiciones em, por sí, em, em, pues sí, muchas ambiciones por esa vida artística, digamos. Y yo me comparaba con Picasso, con Dalí, con todos los grandes artistas de la historia. ujú. Y decía, yo quiero llegar a este nivel. Em, ahora, yo puedo
yo puedo manejar muy bien la técnica, eso sí lo puedo reconocer. Es difícil, o sea, puede sonar como muy, no sé, arrogante o no sé qué, pero hay que reconocer cuando si uno pues tiene un don, Ujú, más que todo para poder trabajar con eso y para facilitar la vida y para saber pues por dónde irse, ¿no? Es como un guía a reconocer sus valores. Em, em, pero eso también eso me mordió, em, ya más tarde en la vida, porque pues estarse uno enfocado siempre, o no siempre, pero mucho en uno mismo, también hace que le queda a uno difícil, por ejemplo, ahorita, pues sí, vivir en un mundo social. O sea, hay muchos artistas, creo yo, que son muy introvertidos, ujú. em, y que tienen miedo como a salir con sus cosas, a mostrarse, a decir, mira, esto es lo que hago yo. em, Buscar el reconocimiento de los demás. em, y eso a mí me cuesta, eso es una cosa que yo tengo, con lo que yo tengo que trabajar. Eso es eso de em, sentir, poder sentirme seguro conmigo mismo de salir a mostrar lo que tengo. Pues, y, y últimamente ha sido más fácil. Ujú. Em, pero, pero eso ha sido como uno de los desafíos de mi vida, unos retos, digamos. Además que es un poco contraproducente, como un poco Mm, contrario a tu obra. Lo que tú dices, sí, yo muy expuesto, o sea, a mí mismo, o sea, tú te reconoces muy bien desde tus cualidades y tus carencias, ¿sí? Pero difícilmente lo puedes mostrar a los demás. Eso puede tener ahí una carga como de, o sea, como esa balanza que no ha podido llegar a equilibrarse. mm, A mí me parece muy curioso eso que dices de tu papá. Tú has tenido muy presente a tu papá en esta conversación, si te has fijado. Y en esta obra, por ejemplo, que es Dios, ¿sí? Eh, la creación de Adán, o sea, finalmente el padre de Adán, casi que puede ser esa representación tácita de lo que tu papá ha podido ser para ti, ¿sí? Entonces, tú también un poco, bueno, haciendo la analogía, ¿no? En las proporciones, pero como en este cuadro un poco negado a ser visto desde el juicio de él, ¿sí? Si bien es tu papá, pues tú desde tus decisiones y también desde tus ganas de ser y de entender lo que tú eres. Eh, Tú me has dejado muy claro que la importancia de tu papá en tu vida. A mí me gustaría que me contaras un poco cómo es él. bueno, mi papá es muy, sí, pues una persona pues con mucho cariño por los demás pero es una persona, yo creo que extremadamente perfeccionista, Ok. y, y una persona que pues yo creo que él en su vida también, yo creo que más que todo la influencia de Dinamarca, em, que él tuvo, pues, con vivir en Dinamarca, eso como que lo dejó un poquito traumado, em, en el sentido de no, como de sentirse diferente, ¿no? Ujú.
Y entonces yo creo que naturalmente él vio que yo también era diferente y él como que dijo, yo sé cómo es sentirse diferente, ahora yo le puedo ayudar a mi hijo con eso, entonces cómo él debería, sí, pues vivir, cómo él debería hacer para poder vivir con tranquilidad en este mundo, pero él ha cogido como mucho escepticismo hacia el mundo, hacia el sistema, hacia muchas cosas, entonces también fue como que fue una cosa, fue difícil porque él también quiso como dejarme a mí como todos sus puntos de vistas. Ujú. em, pero él siempre ha sido una persona muy, muy crítica. Y siempre, o sea, él me dijo, él me decía toda la vida, yo soy tu crítico número uno, pero también soy tu fan número uno. Mm. Entonces, en ese sentido, yo queriendo como el reconocimiento de mi papá, queriendo, sí, fue difícil porque a veces sí y a veces no. A veces sí me lo daba, pero a veces también, no, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto, pero también eso como que se volvió una, se convirtió en una cosa muy, Como muy muy general en competitiva. la vida. Ujú. Y bueno, él más tarde fue como llegó a practicar y a estudiar algo que se llama em, las Vedas. Ujú. ¿Tú sabes qué es eso? No. Las Vedas es la lectura básica, sí, básica del hinduismo, de donde sale todo el hinduismo. Okey. Em, es Ujú. una filosofía, una religión. Y, y yo creo que él me ha tratado como de inculcar mucho la perspectiva de esa filosofía, em, para, sí, pues son enseñanzas de la vida que uno puede utilizar para estar mejor, para vivir una vida más tranquila, para vivir una vida con fe. Ujú. Y yo creo que eso también me ha influido mucho. Y en este sentido, con la obra que acabamos de ver, Sí, em, está muy presente todo eso. O sea, mi papá como queriendo salvarme del mundo artificial moderno, posmoderno, sí. em, tratando como de decir, mira, está pasando todo esto en el fondo, todo está pasando, el mundo se está ahogando y lo único que tú estás pensando es o sea, tu propio mundo artificial, eh, que es como todo lo ve uno a través del celular, que es como una distracción, o sea, como que el papá rescatando o tratando de salvar al hijo sí, de la, ¿cómo se dice? De lo superficial. Ujú. Sí, realmente, pues, es una obra muy poderosa desde el concepto y que para ti resulta también muy poderosa desde la técnica, ¿sí? Em, eso, Pero la digamos que técnica para mí es como más, o sea, suena un poquito arrogante, pero la técnica siempre para mí ha sido como la parte secundaria, ujú, la, el, em, la visión es lo más importante para mí y la técnica, em,
a la final es algo, es un remedio que yo utilizo, que yo puedo utilizar para expresar mi visión. Entonces, yo, sí, es como eso. Eh, entonces, yo creo que a veces la gente se concentra mucho en perfeccionar una técnica Ujú. y eso está, o sea, eso está súper, o sea, eso está más que bien porque, o sea, eso tiene su valor. Sí. Poder, o sea, ser un maestro en una técnica y ya. Pero para mí es como más entender la técnica, entender cómo funciona la tridimensionalidad para poder expresar mis visiones, cómo funciona el mundo para poder expresar lo que yo pienso. Sí, cómo la gente cómo percibe el mundo. Ah, bueno, entonces con los colores y con esto yo puedo crear como un mundo que se pueda entender y con eso yo expreso lo que necesito expresar. Eso está muy bien porque además, cuando el lenguaje, en este caso el lenguaje artístico, está muy apropiado, pues, o sea, la preocupación pasa a ser otra. Y porque de verdad, o sea, muchos artistas tienen la preocupación de pintar bien, de dibujar bien, de llegar a una técnica. Finalmente, no puedo hacer, sobre todo, por ejemplo, en anatomía humana, que es tan complejo entender un poco los movimientos del cuerpo. Siempre tú te arriesgas con formas muy arriesgadas, ¿sí? Pero además de eso, a la deconstrucción ya. Es como ya entendido el lenguaje de una forma muy natural, pues empecemos a modificarlo a lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces tú decías, exagero algunas partes, algunas otras se vuelven, se encogen de acuerdo a tu discurso, ¿sí? Y así uno lo empieza a ver. No es una caricatura, es más bien como una elasticidad en cuanto a los diferentes, digamos, a la gramática de ese lenguaje, ¿sí? Es jugar con, cuando ya uno entiende el lenguaje, es jugar con ese alfabeto, pues, que, que ya lo tienes bien codificado, ¿sí? Vamos a ver otra de tus obras. Esta obra, bueno, me encanta después de todo lo que hemos hablado, porque aquí viene una obra. Yo lo voy a definir así, una obra primitiva, ¿sí? El hombre aquí más primitivo destacado de una forma muy inteligente por su entorno, por cómo defines el personaje y cómo defines el entorno aquí. Como un collage, un recorte en la selva, un primaria ingenua. Vemos dos personas con rasgos indígenas habitando un entorno de colores, de formas genuinas pero muy inocentes, como la mano de un maestro en un kinder. Si pudiéramos viajar contigo a ese lugar que habitan estos personajes, ¿cuál es tu sensación de este lugar, de este paisaje? Em, bueno, este concepto para mí o sea, esto es el concepto más reciente con el que he trabajado. Es, es una combinación entre, pues sí, el naivismo, ¿se dice así? Sí, No, sí, se puede decir, o sea, lo ingenuo sí, como el y, naif, ajá, y como lo más, y entre eso y y lo más entre, elaborado. pues, sí, la técnica académica, Ujú, digamos. Y eso es una idea que se me ocurrió viendo cómo dibujaba mi hermanito de 8 años, ujú. mi hermano Lester. Em,
Entonces, yo vi que él como que es que los niños tienen ellos tienen una mente muy interesante porque ellos, así no sea perfecto, lo hacen. O sea, lo quieren hacer y tienen esa curiosidad por aprender, pero también así, o sea, sacarlo, no importa cómo sale, pero sacarlo y ya, y sacarlo como a su habilidad, ¿no? Sí, Y, y eso a veces para mí ha sido difícil porque ya también uno ha como desarrollado una mente de perfección, una mentalidad de perfección, de perfeccionismo. Entonces uno quiere que todo, cada obra, cada dibujo sea perfecto. Em, entonces con este concepto, esta idea me ha permitido soltarme más, pero al mismo tiempo preservar el, la, la, esa cualidad de, sí, como de que se vea la experiencia, que se vea la experiencia artística de la técnica y todo, pero que al mismo tiempo como que, ah, de hecho, siempre empiezo con lo realista, ujú, que es la parte que está hecha con lápiz sí, y, y a la final ya como que me suelto. Entonces, después de ese proceso de trabajar con los detalles y la sombra y académicamente, ya después, es como que, bueno, el fondo así, unos trazos así todos sueltos, sí, unas nubes así y una casita aquí en el fondo y ya, y ahí estuvo. Y eso como que, es una libertad que yo me he permitido tener a mí mismo, que o sea, es una libertad. Es como que, ya no me tengo que, funciona, porque a veces uno como que, quisiera poder terminar esto rápido y a veces sí, si uno no tiene la paciencia para trabajar muy detalladamente o de estar siempre encontrando y combinando, mezclando los colores, el color exacto para esta sombra, no sé qué. A veces o sea, uno se pone como vago y las cosas como que se hacen a medias. ujú, Pero esta vez, este concepto me permite hacer las cosas a medias, pero al mismo tiempo siento que tiene algo, o sea, que funciona de alguna manera. Y funciona. eso así como muy, muy, muy aliviante, Tiene un aliviador. concepto muy chévere, sí, Mm, aliviador. mm, Pero, porque además, mira, si nos devolvemos al principio de la conversación, porque empezamos con un dibujo, ¿sí? Un dibujo en grafito, en lápiz, y luego fuimos descubriendo un poco el color ya en tu ujú. obra muy permanente. Aquí es como si pudieras fusionar esas dos cosas. Lo del lápiz con tu técnica, digamos que ya magistralmente usada desde niño, y el color que empieza a llegar a tu vida también de una forma tardía, cuando empiezas a entender que el color también tiene digamos que tiene unos valores que son importantes para tu obra. Si bien el lápiz ha sido esa técnica que ha permanecido contigo muchos más años, pues si te fijas, aquí lo que te genera libertad y un poco de relax es el color, ¿sí? Es como, uy, ¿cómo puedo alivianar? Y tú no decidiste utilizar el grafito para alivianar esa carga, sino decidiste utilizar el color, el lápiz color.
mm, Entonces, eso me genera un poco bueno, eso es como chistoso, ¿no? Porque sí, aquí el color sale es casi que a hacer lo que quiere en el formato. Y le da como una cachetada un poco a esa técnica bien usada académicamente del grafito. Eso por el lado de la técnica, que si bien también lo decíamos antes, no es una preocupación para ti, pues aquí se vuelve es la despreocupación total, ¿sí? Eh, Eso en la técnica y en el concepto, pues también ahora saltamos bueno, yo que te conozco y eres un man de 1,90 o no sé cuánto mides, pero aproximadamente, y que se ve más representado en obras como las que vimos antes. ¿Cómo llegamos ya a estas imágenes y a estos personajes que son casi que un poco muy opuestos a los que hemos visto en tus obras anteriores? o sea, tú ves como que hay una diferencia entre entre o sea, Entre los sí, entre las obras que acabamos de ver y esta en el Ajá, y sentido de sobre todo que en los personajes, o sea, los personajes, de si los te fijas, pues mm, aquí el rasgo mucho más indígena, en los otros, pues te ibas incluso a lo Miguel Ángel, ¿sí? Entonces, mm. cómo saltas de ese estilo de personajes a estos rostros? Bueno, sí, eso es interesante porque ahí estaríamos como ahí estaríamos llegando a, a eso de que yo soy como muy, no, yo no soy una persona quieta internamente. Yo soy una persona que quiere descubrir y explorar muchas cosas diferentes y veo muchas cualidades y puedo ver las cualidades, entender las cualidades Ujú, en muchas cosas. Y muchas cosas me parecen interesantes. Entonces, por eso, si tú ves mis obras, pues lo que ha sido como muy constante en mi trabajo es que no hay nada constante, no hay nada que es constante. Hay algunas cosas, obviamente, que tienen una constancia, por ejemplo, pues el cuerpo humano ujú, em, y el hombre, eh, pero la técnica eh, con la que he trabajado siempre ha variado mucho. ujú. Y yo creo que es como una idea que yo, primero que todo, que no me puedo quedar quieto. Yo no me quiero quedar como cerrado en una expresión o en un estilo específico. Y es como si yo quisiera inconscientemente o subconscientemente mezclar o fusionar todos, todos los, todas las técnicas em, e intentar como hacer que todas las técnicas funcionen juntos en sí, como en una olla de donde se le ha echado de todo. Ujú, Em, pero eso es difícil es muy difícil, es muy difícil hacer que eso funcione, porque, o sea, uno lo puede comparar con si tú quieres hacer pues, si tú haces comida, una sopa y le echas de todo, a la final ya no te vas a ver a nada, te vas a ver a una mezcla de todo que ya a la final no va a ser, el sabor no se va a distinguir. Em, pero eso es estoy como en esa dualidad, ujú. estoy como siempre en esa dualidad de tratar o,
en el dualismo, no sé cómo no sé, Sí, la ¿se dice dualidad. así? Dualidad. Ujú, Em, Porque no me puedo quedar quieto, no me puedo encerrar en una técnica y entonces mi 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 impulso pues, mis impulsos, pues, me dicen que o mi intuición me dice que tengo que, intentar mezclarlo todo para que funcione, para no tener que dejar una cosa al lado, para no tener que escoger, ¿si me entiendes? Para no tener ujú. que escoger algo con que trabajar así permanentemente. Em, pero eso también puede ser una de mis debilidades, personales, que no me puedo quedar quieto, que no me puedo como enfocar en una cosa por mucho tiempo a la vez. Em, pero no, yo lo veo más como, como una cualidad de querer que todo funcione como que todo pueda funcionar en unidad en vez de tener que separar todo. Y sí, ¿sí me explico? Claro que sí. Realmente sí hay, o sea, lo que yo te decía de la descripción de esta obra, sí es como casi como un collage de cosas. Mm, Funcionan como unidad, como tú dices, pero hay como diferentes intenciones. Sí, es como mm, el desparpajo y lo suelto del trazo a color y lo otro también mucho más contenido, ¿no? Seguramente lo que mm, tú dices, mucho más tiempo dedicado a una parte de esa obra, que también resultan ser los puntos focales en la obra, ¿sí? Si bien el color está muy, muy vivo, pues el foco definitivamente son los personajes. Y de personajes, pues vamos a pasar a esta otra obra, que además me gustó un montón, y es esta obra donde tú aquí, pues creo que es así como ese ejemplo claro de cómo deformar el personaje a tu gusto, habiendo entendido cómo es o sea, cómo es un dedo índice extendido hasta donde lo quieras extender y que se siga entendiendo que es el dedo índice, que eso es lo complejo, ¿sí? Que no cambie la forma radicalmente como para que se vuelva otra cosa. Aquí además el tema de ponerlo en un contexto, en una ciudad, tenemos el bus, pues no sé, podría ser el Transmilenio en Bogotá o, o cualquier otro bus. Tenemos tecnología, cosas aquí de, otra vez volvemos al tema de, no es un celular, pero hay un computador y aquí juegas un poco con la onomatopeya o el slash del cómic, ¿sí? Un poco en esa figura de hecho femenina que aparece ahí, que es la primera vez que veo una figura femenina en una de tus obras. Cuéntame, pues en esta escena, otra vez el personaje principal eres tú. sí. Pero subconscientemente cuando lo hice, Ujú. es un mural. Ese es un mural igual que el otro de la creación de Adán. Ok. Esos dos son murales que miden 5 por 2 metros y medio. Son grandísimos, sí. Son grandes, sí, fue la primera vez que o sea, la obra que vimos antes de la creación de Adán Ujú. fue la primera vez que yo pude trabajar en un formato de ese tamaño. Sí. Entonces, muy interesante porque hay muchas cosas, llegan a pasar muchas cosas en mi cabeza. Pues quiero poner todo lo que tengo en mi mente Ajá. en ese formato porque es tan grande y puede ocupar muchas cosas, ¿no? Em, pero ahí, ese personaje podría ser yo, sí.
corriendo hacia el bus cada mañana. Y cargando un Eh, montón de sí, cosas, pues llegando además, tarde a la escuela. ¿Tú te acuerdas de mí en Fábula? No sé si te acuerdas siempre llegabas tarde. que siempre llegaba medio tarde, Nunca te vi fue medio tarde. cargando tantas cosas y de tantos colores, rayas, Mm. rombos, cuadrados. Pero me parece que el color funciona, es una escena, o sea, es una escena surrealista, ¿sí? O sea, uno Mm. dice ese personaje, yo nunca lo he visto y es como un sueño tuyo. Es un personaje que, o sea, que tampoco tiene tu cara, pero sí tiene tus acciones, o sea, tiene tu forma de ser y hasta tiene hasta tus cosas, lo que tú decías. Es que los Entonces, referentes que yo utilicé para el pie y para las manos sí, y la chaqueta y todo eso son referentes de mí. Es mi pie, ese es mi pie. tu piel, tus Y objetos, sí, mi mano, como ¿cómo se dice? Em, como tus Mi gestos, movimiento, como tus mi cuerpo en rasgos, ese movimiento. ¿Perdón? sí, como tus rasgos, tus gestos, tu Sí, forma de mover el cuerpo. mis gestos. Exactamente. No, Entonces, ese está genial. Además que, bueno, ¿en dónde lo tienes? ¿En dónde hiciste este mural? ese mural queda en una escuela, en una escuela aquí en Dinamarca. Ok. Muy pertinente además para todos los chicos que todos los días lo tienen que ver, seguramente cuando llegan tarde al colegio. Ujú. Queda en una escuela que se llama Tornbjerg Gymnasium. Si quieres te lo escribo después, te mando el Sí, nombre para y verlo, sería cool. No, y todo, o sea, como el cielo, hiciste el detalle del pasto. A mí me parece genial, me parece divertido, me parece actual. Entonces, chévere que esté en una escuela, como dices tú. hay Vamos, una, si quieres te explico algo sobre, si tú viste sí, eh, en esa obra, el cielo atrás está como dividido en capas sí, de tonos y de colores. Eso es algo que yo llegué como yo quise como explorar eso de las capas, de dividir como sí, los tonos y los colores en capas, trabajando, trabajando y conociendo al medio del acrílico, sí. porque como el acrílico se seca rápido Ujú. y trabajando en un formato grande, se ven todos los tracitos del pincel y todo eso si uno intenta como mezclar el color y difuminar el color con el acrílico. em, Todavía se ven las capas, no es como en el óleo que uno difumina y queda totalmente suave como la transición, ¿no? Sí, Entonces yo cogí eso y dije, pues exagerémoslo ajá. y cojamos esto y dividimos los colores. En vez de mezclar los colores, dividímoslos y dividámoslos y eso como que, y eso como que, o sea, pienso yo, llegó a tener un efecto chévere, un efecto interesante para mí que fue algo que, pues, que surgió de eso, como de sentir que era difícil mezclar los colores con el acrílico y que al mismo tiempo se viera bien o estético. Y se ve, a mí me ¿Sí me gusta explico? mucho en esta obra también, ya que dices del cielo, es que el Ujú, reflejo en el bus, ¿no? Que eso ujú. tú lo has hecho, o sea, eso también es un poco de ese perfeccionismo en la técnica y es, tú tienes una obra donde aparece un carro rojo y todo lo que hay alrededor se ve exactamente como sería el brillo, reflejo en ese carro. Aquí pasa lo mismo con el cielo y me parece que es como
ese rasgo tuyo que tiene que ver, empieza a tener que ver como con el estilo de la perfección, o sea, de esos detalles que nadie, de los que nadie se percataría, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la última obra tuya, y es esta obra que parece también lindísima. A mí en esta obra particularmente me encanta el formato, que sea muy cuadrado, además porque es como encasillándolo totalmente, ¿no? Es el gigante, pero como en pijama, pero que no puede ser, o sea, como que no cabe en su entorno, algo así. Me gusta que además, pues también otra vez exageras un poco las formas. Aquí utilizas algo muy chévere y es el tema de la sombra, que nos decías al principio que lo usabas mucho con grafito, con lápiz, pero aquí lo usas con color, ¿sí? La luz y la sombra, eh, con los colores. Tal vez también el contraste del color, los colores opuestos y los complementarios aquí. Incluso podría ser como la bandera de Colombia, de una u otra manera, pero Podría sí, ser. es como Ujú. un chico, un poco también lo siento como un chico torpe, sí, que no cabe en su entorno. Ya para cerrar este programa, cuéntanos de este personaje y cómo llega este chico a tu vida. ¿Qué nos quieres contar con esta obra? Bueno, o sea, yo cuando empiezo con una obra, em, empiezo, empiezo como con pensar cómo sería, qué sería interesante. O sea, últimamente he trabajado mucho con las formas, Ujú. entonces las formas y el color y cómo se podría crear una obra que también se vea interesante, no solamente la visión o el concepto, la idea o la historia que se ve en la obra, pero también estéticamente cómo se ve interesante, cómo se podría ver interesante. Entonces, em, primero que todo, la técnica hay Ujú. que conocerla, hay que saber la técnica para poder, no sé, romperla. Em, entonces yo siempre con ese entendimiento de la técnica, de cómo funciona la anatomía y todo eso, puedo distorsionar o como tú dices, como que, mm, sí, em, sí, pues cogerlo ah, Como transformarlo, exagerarlo, exagerarlo. transformarlo, exagerarlo. Ujú. Entonces, el, 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 el carácter, El el personaje. hombre Ujú. es como el personaje, él es más como un objeto secundario también. Es como que, sí, quiero hacer un personaje ahí, Ujú. quiero que haya un personaje que tenga esta expresión, que se exprese de esta manera. Y, o sea, es como que yo empiezo y salió como salió. No es como que que yo tuviera un- una visión exacta de cómo se irá a ver, pero, em, pero en este sentido fue como que más, en este caso fue más como que el, yo empecé con la idea de hacer las líneas para destacar la camiseta, Sí. la camisa y el pantalón. Ese fue como la idea con la que yo quise trabajar en esta obra. Cómo sacar la tridimensionalidad a través las líneas, con las líneas. Em, entonces también es como trabajar con contrastes, trabajar
trabajar con formas y a la final crear algo que se entiende, pero que se entiende de otra manera. Sí, Una total. camisa, un pantalón. No es que yo haya Mm, puesto o sea, trabajado mucho con la luz en esta obra, ujú. ni la sombra, ni con las dobladas de la ropa, ni nada de eso. Son simplemente líneas que crean como esa dimensión, esa segunda o tercera dimensión, y, y como que para envolverlo, para que se entienda o para que se vea más interesante, le coloqué un personaje. Em, Está bueno. Está bueno porque mira que yo te lo describía como un chico tonto, sí, o sea, como que no tiene, finalmente no tiene que ver el personaje, pero es como el chico tonto que muestra una técnica destacada, ¿sí? Aquí es como la técnica por la sí, técnica, vamos a jugar con el color, vamos a ver, vamos a hacer que funcione, ¿sí? Que si los tenis me funcionan un poco más pastel porque arriba está muy estallado el chico del sol, tal vez, ujú, pero ujú, me parece chévere eso de la forma tonta de mostrar una técnica bien usada o un ejercicio mental y artístico bien usado. Entonces aquí se ve como una cosa de, ah, no, me lo presentaste con un chico tal vez que monta tabla o algo así, pero, o un chico en pijama que salió a comprar algo para el desayuno, pero realmente lo que quieres mostrar es el volumen y me parece algo divertido, una buena forma de mostrarlo. Entonces, no, no, pues de verdad que encantadísima con tu presencia aquí porque reconozco un montón tu talento, de verdad que eh, te lo debes creer porque tienes un talento súper grande. Además, nos lo presentas de una forma también muy real desde lo que tú eres y desde lo que sabes que tienes para mostrar. Te agradezco una vez más haber estado aquí en este programa. De verdad que en Colombia siempre te estaremos abriendo las puertas para que, no solo para que traigas tu obra, sino para que puedas volver y de pronto tener también incluso más recursos para pintar, para que no te aburras, como tú dices. Me aburro haciendo cosas parecidas todo el tiempo y seguro en este país pues la diversidad es enorme. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. muchas gracias a ustedes y a ti, Natalia, y por invitarme y por tener ese interés por mi arte y por mí como artista. Y espero que nos veamos pronto en Colombia, que a final de este año voy para allá y de pronto nos podemos encontrar. Nada, súper, claro que sí. No, eso sería genial. Gracias una vez más. Y bueno, si usted es uno de esos locos de mentes que está enamorado del arte y le gusta este contenido, pues suscríbase a este canal, denos like. Y este espacio también es para usted. Este espacio está diseñado no para famosos, está diseñado para artistas. Este podcast es producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la conducción a cargo de Natalia Zanabria. Muchas gracias.